Steven Universe fue una de las mejores series en su momento, y aunque el final con Steven Universe Future fue controversial para muchos, para mí fue necesario, porque mostró algo que casi nunca vemos en series: las secuelas, el trauma y el desgaste emocional después de salvar el mundo. Algo que era de esperarse considerando todo lo que vivió. En este último tramo vimos cómo Steven, después de la guerra, empieza a quebrarse por dentro al sentir que ya no tiene otro propósito. Y cuando analizamos el por qué, vemos varios factores, y uno de estos es Greg, su padre. Cuando pensamos en padres en la animación, solemos imaginar dos extremos: el padre irresponsable que no le importa a su hijo, o el padre perfecto que siempre está allí y tiene todas las respuestas. Pero en Steven Universe hay alguien que está justo en medio: Greg Universe. Se nos presenta como un padre amoroso, relajado, dispuesto a apoyar y dar consejos. De hecho, es uno de los personajes más queridos de la serie. Siempre vimos su lado bueno, su relación tierna con Steven, su cariño, sus abrazos, su apoyo en gran parte de la serie. Pero si miramos más de cerca, hay cosas que no podemos ignorar. Pequeñas señales como que vive en una camioneta o que sea desordenado pueden parecer detalles superficiales, pero cuando escarbamos un poco más profundo, entonces surge la pregunta: ¿Greg realmente es un buen padre o solo estamos viendo la superficie? Para poder entender esto, hay que dividir al personaje de Greg en dos partes: Greg Universe y Greg de Mayo. Primero vamos con el contexto más conocido. ¿Quién es Greg Universe? Lo básico que sabemos es que es el padre de Steven y compañero romántico de Rose Quarzo. Greg fue un músico de bajo reconocimiento que vivía prácticamente sin responsabilidades. Tocaba en conciertos pequeños en diferentes lugares, viajaba en su camioneta y sobrevivía como podía junto con su manager, hasta que un día conoce a Rose Quarzo en uno de sus tantos conciertos, donde se enamora y decide dejar su sueño de rockstar por ella, donde ambos formalizan una relación, en la cual Greg tuvo dificultades tanto en lo romántico como en lo personal. Pero aquí hay algo importante: Greg nunca fue realmente una persona estable. Vivía dependiendo de la música, no tenía trabajo, viviendo a expensas de ver si ganaba algo tocando en las calles, dormía en su camioneta, y a veces se quedaba en la casa de Vidalia, que al parecer era la única que toleraba a Greg. Y no es hasta que ocurre el incidente con el hijo de Vidalia que Greg madura un poco y consigue el trabajo de lavado de autos, con el que lo conoceremos en gran parte de la serie antes de volverse millonario. Tiempo después, su relación con Rose termina dando lugar al nacimiento de Steven, quien es mitad humano y mitad gema. Pero cuando Steven nace, Rose desaparece para siempre, y Greg queda solo cuidando de él, debido a que las gemas no tienen el concepto de ser bebés o cómo cuidarlos. Pero Greg decide criarlo de una manera bastante poco convencional, pero encargándose de que Steven sea alguien bueno y amigable. Como espectadores, al principio solo sabíamos esa historia de Greg, hasta que llega el episodio de Cosecha de Gemas, donde descubrimos historia mucho más atrás que la etapa del rockstar, donde descubrimos quién era antes. Aquí es donde descubrimos que él creció en un hogar controlador. Sus padres eran demasiado estrictos, con educación rígida y reglas constantes, tanto de lo que podía o no hacer, donde en sus propias palabras lo describe como una prisión. Hasta que un día, gracias a un amigo, conoció la música, donde según él sintió libertad y muchas más posibilidades allá afuera. Y huye. Agarra su camioneta, abandona la universidad, se va sin avisar, se cambia el apellido, corta contacto, para vivir una vida de rockstar sin importarle otra cosa. Greg no solo buscaba libertad, estaba escapando, y esto es clave para entender todo lo que viene después. Ya sabiendo ese contexto, vamos directo a lo que podemos saber de Greg como padre.
Primero vamos con lo positivo, ya que antes de atacar hay que reconocer algo. Greg sí hizo cosas bien, y eso no se puede negar. Amor y apoyo emocional. Steven nunca dudó de que su padre lo amara. Nunca le faltó un abrazo, nunca le faltó validación emocional básica. Eso es importante. Romper el ciclo. Greg no quiso repetir la crianza opresiva que sufrió con sus padres, por lo cual hizo lo contrario y le dio libertad a Steven. Nunca lo presionó, nunca lo obligó a hacer algo que no quería, por eso le dio muchas libertades a Steven, tal vez demasiadas. Intentó romper el ciclo, pero no de la mejor manera, porque la libertad sin responsabilidad no es libertad, es abandono disfrazado. Respeto por la identidad de Steven. Greg entiende que Steven es mitad humano y mitad gema. Greg nunca obliga a Steven a elegir entre ser humano o ser una gema. Confía en él, y eso en parte permitió que Steven creciera siendo empático, amable y comprensivo. Sí, parte de quién es Steven viene de Greg, pero no es suficiente. Crianza. Por último, la crianza que le dio Greg a Steven. Tenemos que aceptar que de cierta forma Greg fue quien en parte educó a Steven. Gracias a él, Steven puede ver de cierta forma el lado positivo de algunas cosas, además de enseñarle cosas que de cierta forma Steven termina disfrutando genuinamente. Y aquí es donde el análisis se pone incómodo. Son varios y algunos pisotean los positivos. Falta familiar. Primero que nada, tanto las gemas como Greg le hicieron mal. Si bien tenían buenas intenciones, aquí solo hablaremos de Greg. Él no sabía cómo ser padre, siendo primerizo, y si bien no hay un manual de cómo ser un buen padre, uno con conocer otras experiencias y teniendo el apoyo de otros puede llegar a ser un padre competente. Pero en el caso de Greg, no tanto. Steven ni siquiera sabía que tenía abuelos humanos. No porque no existieran, sino porque Greg no quiso enfrentar ese pasado. Aquí no hablamos de protección, sino de evitación, teniéndole un resentimiento aún a su familia, al punto de cambiarse el apellido. Greg evitó confrontar su pasado, porque siento que en el fondo, él sabe que su familia le sacaría en cuenta todos los errores y negligencias que está cometiendo con su propio hijo. Debido a todo eso, en el proceso le negó a Steven una parte de su identidad, a pesar de que esa no era la intención. Y algunos podrían decirme, pero Greg sí intentó arreglar las cosas con sus padres, lo vemos en las cartas que les envió. Y sí, eso es cierto, pero aquí está el problema. Mandar cartas no era realmente confrontar la situación, porque cuando una herida emocional es tan profunda, no basta con simplemente dejar unas palabras en un papel esperando que todo se arregle. La verdadera decisión difícil era ir personalmente, hablar con ellos cara a cara, confrontar su pasado, preguntar por qué hicieron lo que hicieron y explicar también por qué él terminó tomando el camino que tomó. Pero Greg nunca hizo eso. Y lo más triste es que con el tiempo esa familia terminó completamente fragmentada. Cada quien por su lado, sin comunicarse realmente, sin buscar al otro. Y pareciera que todos cometieron el mismo error que Greg. Esperar que la distancia arreglara las cosas, en lugar de tener el valor de enfrentarlas directamente. Falta de educación. Steven nunca fue a la escuela. No tuvo educación formal, no tuvo rutina, no aprendió a socializar en entornos normales. Incluso durante la serie, cuando está con Connie, se nota que desconoce ciertos conceptos básicos. En varios momentos se da a entender que Steven aprende lo que puede por su cuenta o con las gems. Esto llevando consigo a que no aprenda a socializar con humanos de su edad en escenarios comunes donde no hay peligro y no tiene que ayudar para iniciar una conversación o una amistad. Greg no consideró eso. Greg pensó que eso era libertad. Pero la educación no es opresión, es una herramienta. Y Greg le está quitando a su hijo el derecho a la educación. Greg al principio no parece preocupado por esto. Es como si solamente le hubiera enseñado lo básico que es leer y escribir y uno que otro concepto existente, pero hasta allí. Por lo cual no me sorprende que Steven al final le reclamara todo esto a Greg. Sí, yo sé que de hecho hubo un punto en que Greg le ofreció a Steven darle educación real o incluso online. Pero Steven rechaza esto por el tema de las gemas y aquí va la cosa.
Es más obligación del padre mandar a su hijo a una escuela. Steven en ese entonces no medía la importancia de una escuela y consideremos que él no tenía la madurez suficiente para entender eso, hasta que creció y se dio cuenta, por lo que aquí Greg sí debió obligar a Steven a estudiar. Mientras otros niños aprenden matemáticas, historias o ciencia, Steven pasa su infancia peleando contra monstruos y solucionando los problemas sin resolver de su madre. Lo que me lleva al siguiente punto. Exposición al peligro. Durante la serie nosotros vemos de forma bonita las aventuras de Steven, pero aquí hay algo que el espectador no toma en cuenta y es evidente. Una cosa es escuchar y ver las aventuras de un personaje, pero es otra cosa el sentir lo que sintió o sufrió el personaje en esa aventura. Steven peleó contra criaturas corruptas, enemigos intergalácticos, amenazas planetarias, intentos de asesinato, y todo eso siendo todavía un niño, y Greg lo sabía. Desde una perspectiva realista, cualquier padre intentaría frenar eso, o por lo menos tratar de que esas situaciones no sean tan fuertes. Pero Greg aceptó que esa era la vida de Steven. Y aquí hay algo que el espectador no ve al principio. Nosotros vemos las aventuras de Steven. Steven vivió traumas, golpes, miedo, presión, responsabilidad adulta. No solo en lo físico, sino en las secuelas psicológicas que ni las gemas ni su padre lograron ver en su momento. De no ser por su lado gema, Steven en muchas ocasiones pudo haber muerto en las aventuras, algo que de cierta forma se termina confirmando cuando Steven va por primera vez a ver a un doctor. Lo que me lleva al siguiente punto. No llevarlo al médico. Esto es negligencia, no hay otra forma de describir esto. Steven nunca fue llevado a un médico, lo cual de por sí es una irresponsabilidad de su parte. Independientemente de si fuera mitad gema, seguía siendo mitad humano. Incluso, asumiendo que un doctor no comprendía lo que es Steven, es irresponsable pensar que su hijo no requiera o necesitara de cuidados de salud. Se confió demasiado. Y ustedes dirán, pero si un doctor lo revisaba, iba a pasar algo malo, podían investigar, bla 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 bla. No. En la misma serie los propios humanos ignoran o no les importa las anomalías o rastros de la guerra que dejaron las gemas. Solo se dieron cuenta algunos humanos, pero ¿qué creen? A nadie le importa. ¿Por qué les importaría siquiera que hubiera un bebé con una gema en su cuerpo? Sin contar que lo más probable es que Steven tampoco haya tenido una buena dieta nutricional, no comía bien considerando el estilo de vida de Greg. Eso no es protección, es descuido. Condiciones cuestionables. Esto se mostró y los espectadores no lo vieron como malo. Pero si lo analizamos bien, Steven creció en una camioneta, no en una casa rodante, una camioneta. Uno se da cuenta de que Steven comenzó a medio vivir decente cuando comenzó a vivir con las gemas. Yo entiendo las limitaciones económicas y posiblemente no ganaba mucho en su lavado. Puedo entender eso. Pero tener un hijo implica planificación, no es cuestión de tenerlo y ya. Greg y Rose actuaron desde la emoción, no desde la previsión. Greg no pensó en cuestiones a largo plazo. Además, en capítulos del pasado de Greg, se ve que este no se rascó mucho la cabeza en lo que vestiría Steven, puesto a que lo vistió toda su vida con mercancía no vendida de su ex carrera de rockstar. Evitación emocional. Greg es bueno consolando, pero cuando el problema es demasiado grande, se bloquea. Cuando Steven entra en crisis existencial después de la guerra, Greg intenta animarlo, pero no sabe cómo manejar algo tan profundo, porque no sabe confrontarlos. Y aquí tengo que decir por experiencia propia que no, tus padres no pueden llegar a saberlo todo. No siempre van a tener un consejo a la mano o las palabras adecuadas. Tus padres a veces no pueden comprender lo que estás sintiendo por no haber pasado por las mismas experiencias o situaciones. Pero al menos ellos tienen la decencia de decirte, lo siento, no sé qué puedo decirte. Siento que no soy la persona adecuada para hablar o ayudarte con ello, pero te ayudaré, buscaré la forma. Como dije, los padres no siempre pasan por las mismas experiencias que sus hijos. Amar no siempre es suficiente. Lo mejor es buscar ayuda y sobre todo ayuda profesional. Greg no supo hacerlo a tiempo y al no saber por lo que está pasando Steven, trata de darle ánimos. Pero como vemos, esto ni siquiera funcionó. Steven para este punto ya ni siquiera lo estaba escuchando. Después de todo esto, podían pensar que odio a Greg,
Pero no lo odio. Realmente estaría equivocada. Lo que siento realmente es impotencia. Primero que nada, no trato de demonizar a Greg, porque Greg no actuó desde la maldad. Según él, porque Steven creció en libertad real. Pero seamos realistas, Greg idealizó la libertad. Está idealizando la vida que le dio Steven. Es prisionero de lo que llama libertad, pero la libertad verdadera tiene responsabilidad junta. No solo es ser libre y ya, eso ya es irresponsable. Ojo, tampoco estoy tratando de minimizar los problemas y sentimientos de Greg, porque son entendibles en cierta medida. Entiendo el sentir que tus gustos o el querer hacer algo no son aprobados por tus padres, o que todo lo que hagas se vea malo para ellos. Uno mismo quiere algo de libertad, pero Steven también está idealizando la disciplina que nunca tuvo, porque no sabe por lo que vivió Greg y no puede saber cómo él lo vivió. Es típico que cuando una persona no pasa por una situación que tú estás pasando, no imagine o incluso invalide tus sentimientos. No es por falta de empatía, sino incomprensión. Y al no comprender eso, simplemente prefieren no darle el peso que tiene. Tanto Steven como Greg idealizan las vidas que tuvo el contrario, pero ninguno vivió la parte oscura del otro. Ambos están en extremos opuestos, donde uno terminó con más secuelas que el otro. Pero aquí hay una cuestión más. La realidad es que Greg es humano. Nunca estuvo preparado para ser padre, mucho menos para criar un niño mitad alienígena destinado a salvar y proteger el mundo. Muchas de sus decisiones fueron imperfectas, no quita lo irresponsable, pero también consideremos que él trató de hacer lo mejor en su situación y lo que creyó mejor. Si bien no fue el padre perfecto, porque al fin y al cabo no existe el padre perfecto, fue un padre demasiado permisivo. Es más, siento que Steven tenía la posibilidad de ser alguien no tan agradable. Pudo terminar siendo alguien muy irresponsable, caprichoso y entre otras cosas más, por vivir de una forma muy libre. Como conclusión y para dar una respuesta a la pregunta del video, tengo que decir que en parte de este título es clickbait, porque si ya escucharon todo lo que he dicho hasta este punto, sabrán ya la respuesta, y es que no. Pero tampoco fue un buen padre en muchos aspectos. Greg fue un padre negligente. No desde la maldad, sino desde la inmadurez emocional y la evitación. Greg es humano, ama mucho a su hijo, pero cometió errores graves. Él intentó y creyó que era lo mejor para Steven, no por maldad o por controlarlo, pero no impuso la responsabilidad de ello, pero amó a su hijo, y eso importa. Algo que me gusta bastante del final de la serie es que Greg parece que finalmente reconoce muchos de sus errores. Por primera vez deja de escapar, deja de ser cobarde frente a la situación y entiende que, aunque ame profundamente a Steven, eso no significa que siempre haya sabido hacer lo correcto. Por eso decide apoyarlo de la única manera que ya puede hacerlo, respetando su decisión. Aceptando que Steven necesita encontrar su propio camino lejos de Ciudad Playa. Aceptando que quizás él no pueda comprender completamente todo lo que su hijo siente, ni tener siempre el consejo perfecto para ayudarlo. Pero aún decide estar ahí, no controlándolo, no reteniéndolo, no imponiéndose, simplemente estando presente, apoyándolo, manteniendo el contacto y demostrando que pese a sus errores nunca dejó de amar a su hijo. Y creo que eso es importante, porque al final Steven y Greg no terminan con resentimiento, terminan con comprensión, ambos entendiendo mejor las heridas del otro. No existe el padre perfecto. Greg intentó darle a Steven la vida que él hubiera querido tener, pero olvidó algo importante. No se trata de darle a tu hijo la vida que tú querías, se trata de darle la vida que él necesita. Y Steven necesitaba límites, necesitaba estructura, necesitaba protección, necesitaba amor. Y eso sí lo tuvo. Tal vez Greg no fue el padre que Steven necesitaba en todo momento, pero fue el padre que pudo ser. Y a veces, eso es lo más humano de todo. Espero que realmente te haya gustado el video. Muchas gracias por ver. Nos vemos.